Lluvia. Capítulo 1. Mi hermana Benny y yo nos despertamos sobresaltados, al mismo tiempo, por el sonido explosivo de un plato al estrellarse contra la pared de la cocina. Oímos los pedazos de porcelana cayendo sobre el suelo del linóleo amarillo pálido. Me quedé allí, mirando hacia la oscuridad y conteniendo la respiración. Benny se incorporó para escuchar. Sus trenzas le caían sobre los ojos de modo que tuvo que separarlas como una cortina de cuencas. ¿Qué fue eso?, dijo. Tenía miedo de moverme, mucho menos de hablar. El silencio era como ese momento después de ver a un rayo y saber que habrá un estruendo que sacudirá las ventanas y tus propios huesos. Efectivamente, oímos la voz llena de lágrimas de mamá, lamentándose por Ken. Desde que tengo memoria, Benny, Roy y yo lo habíamos llamado Ken en lugar de papá o papi. Llamarlo por su nombre en lugar de eso siempre se adaptaba mejor a nuestros labios. Algo en la forma en que nos miraba, especialmente cuando éramos más chicos, nos decía a los tres que no quería ser conocido como el padre de nadie, y mucho menos como el nuestro. «Váyanse entonces», escuchamos gritar a mamá. «Váyanse, de todos modos aquí no nos sirven de mucho, nunca lo fueron». «Sí, eso es lo que sientes. Mujer, entonces tal vez me vaya», le gritó. «Váyanse, váyanse, váyanse», canturreaba como una animadora de secundaria. La tensión en su voz hizo que las cuerdas de mi propio corazón se tensara hasta el punto de romperse. «Lo haré», amenazó. «No me quedaré donde no me aprecien. Eso es seguro. Eso es absolutamente seguro». «¿Apreciado?». Ella se rió con una risa aguda y tenue. «¿Qué hay que apreciar? Que gastes todo tu sueldo en bebidas y en otras mujeres. Que vuelvas a casa y te caigas de bruces. De todos modos, nunca has estado aquí para mí y los niños, Ken Arnold. Ni siquiera nos vamos a dar cuenta de que te has ido», le aseguró mamá. «Perra desgraciada, debería...» «Ponme una mano encima. Sigue, te reto. Llamaré a la ley. Lo haré. Sigue». Me incorporé. Sentí como pequeños tambores de miedo golpeando debajo de mi pecho. Rápidamente me abracé a mí misma. Todas lo habíamos visto golpearla antes. Era feo y no nos hacía nudos de miedo en el estómago. Benny gimió de anticipación. Empezó a levantarse de la cama de mala gana, como alguien a quien le pide que corra hacia un edificio en llamas. «No salgas», le advertí en un susurro fuerte. «Solo le harás las cosas más difíciles a mamá». Hizo una pausa. Incluso en la oscuridad pude ver el terror ayepto en los ojos de mi hermana menor. Nuestro hermano mayor, Roy, llegó a nuestra puerta, frotándose la frente con la palma de la mano derecha de un lado a otro, como si estuviera lijando un bloque de madera. Le costó mucho más despertar que a nosotros. Mamá siempre decía, este chico demuestra que alguien puede estar realmente muerto cuando duerme. Roy se detuvo frente a nuestra puerta abierta. «¿Qué diablos está pasando ahora?», murmuró, haciendo una mueca como si acababa de tragar leche agria. «No te metas entre ellos, Roy», grité. Una vez antes lo había hecho y Ken lo había golpeado tan fuerte que lo había derribado y le había hecho sangrar y se le había hinchado el labio. Mamá evitó que se levantara y recibiera la peor paliza de su vida. Sin duda. «Ah, te mereces que te deje», murmuró Ken. Al parecer mamá había cumplido su desafío. Había fijado esos ardientes ojos de ébano en él y lo había hecho retroceder. Lo siguiente que oímos fue la puerta principal abriéndose y cerrándose de golpe. Las paredes del pequeño apartamento temblaron y luego todo quedó en silencio por un momento antes de que oyéramos a mamá sollozar. Me levanté de la cama y Benny y yo nos unimos a Roy. Los tres entramos a la cocina y encontramos a mamá sentada en la mesa de fornica, desportillada, con la cabeza apoyada en los brazos cruzados y los hombros temblorosos. La habíamos visto así muchas veces antes. «¿Qué pasó esta vez, mamá?», preguntó Roy con los ojos encendidos de ira. Mamá levantó la cabeza lentamente y con gran fuerza, como si fuera de piedra. Tenía los ojos rojos y vidriosos como por las lágrimas. Respiró profundamente. Sus pequeños hombros subieron y bajaron rápidamente como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Pareció hundirse en la silla. Cuando la vi tan abatida, mi corazón se sintió como una naranja exprimida. Tenía el pecho tan apretado que no podía respirar profundamente. Las lágrimas que habían corrido por las mejillas de mamá dejaron líneas irregulares hasta la punta de su barbilla. Suspiró profundamente y se pasó los dedos finos por el pelo. Un pelo que antes se había teñido con un brillo saludable y ahora parecía opaco, con mechones de grises que le invadían como una amenaza. Odiaba ver a mamá envejecer. La preocupación y los problemas pesaban mucho en las manecillas de su reloj, haciendo que el tiempo pasara más rápido. Quería que fuera joven para siempre, con un rostro lleno de sonrisas y esperanzas y una voz llena de risas y canciones.
Desde que tengo memoria, mamá tuvo que trabajar duro. Odiaba la idea de recibir asistencia social. No importaba lo derrochador y negligente que fuera Ken. Mamá no sucumbía. Tenía una vara de acero de orgullo en la columna vertebral. Mientras haya una pizca de fuerza en estas piernas y brazos, nos decía, nunca voy a dejar que el gobierno me diga que soy parte del problema. No, señor, no, señora, no. La Tisha Carroll tiene un largo camino por recorrer antes de tocar fondo. En ese momento parecía que no quedaba mucho tiempo por recorrer. Actualmente mamá trabajaba en el mercado de Crandell, reponiendo estanterías y empacando comestibles como si hubiera abandonado la escuela secundaria. Sin embargo, nunca se quejaba de eso. Ninguno de nosotros tenía ningún tipo de trabajo, pero cuando Roy era más joven, para ganar dinero por las propinas, iba a los supermercados y llevaba las compras a los autos para la gente. Una vez una señora blanca mayor le dio un billete de 20. Mamá estaba segura de que quería darle $1 y simplemente cometió un error. Le dijo a Roy que esperara a la señora y se lo devolviera tan pronto como la viera. Roy no quería. Ese billete de 20 casi le quemó un agujero en el bolsillo, pero tenía miedo de gastarlo. Finalmente vio a la mujer anciana y le contó lo que había hecho. Ella lo miró como si estuviera loco y le dijo que debía estar equivocado. Ella no comete este tipo de errores. Llegó corriendo a casa para contárselo a mamá, que se sentó, pensó y dijo, bueno, Roy, si esa anciana blanca es tan arrogante que no puede admitir un error, entonces es honestamente tuyo. Ken le dijo que no debería haberse molestado en tratar de devolvérselo de todos modos, pero mamá siempre tuvo una mayor influencia en nosotros que Ken. No recuerdo exactamente cuando Roy perdió el respeto por nuestro papá, pero creo que Ken supo desde el principio que su hijo no lo admiraría. Tal vez esa es la parte de la razón por la que se alejó tanto de casa. Tu papá se fue y nos dejó de nuevo, dijo mamá. Que se vaya bien, dijo Roy. Sabes que no nos gusta esta forma de hablar, Roy Arnold. Sigue siendo tu padre y sabes lo que dice la Biblia sobre honrar a tu padre y a tu madre. Dios no estaba pensando en él cuando escribió eso, mamá, dijo Roy enojado. No vayas diciendo que sabes lo que Dios quiso o no quiso decir, Roy Arnold, le respondió ella con los ojos llenos de calor y la luz de su pasión. Mamá siempre sintió que aferrarse a su religión era el único pegamento que nos mantenía unidos. No era una feligresa habitual, si nos perseguías a la iglesia los domingos tan fielmente como otras madres arriaban a sus hijos, pero nunca nos dejaba alejarnos demasiado de la oración y de la Biblia. Roy sacudió la cabeza y la bajó, mientras se desplomaba de cansancio. Me vuelvo a la cama, murmuró. Todos ustedes vuelvan a la cama, tienen escuela por la mañana y no quiero que tenga que sacudirlos para despertarlos, ¿entienden? ¿Te vas a dormir, mamá? Le pregunté. Pronto, me dijo. Miré a Benny. Ambos sabíamos que se quedaría despierto la mayor parte de la noche dando vueltas en la cama por la preocupación. Las facturas eran los fantasmas que rondaban nuestra casa, mostrando sus números en las paredes de la habitación de mamá y ampliándose sobre sus hombros. Ken nunca se preocupó por nuestras facturas. Siempre fue una batalla lograr que pagara alguno de nuestros gastos antes de gastar su sueldo, cuando tenía uno en su propio placer y diversión. Cada vez que Ken se escapaba de esa manera, su sueldo desaparecía con él, y cualquier pequeña cantidad que mamá pudiera haber obtenido de él también desaparecería. No ganaba ni de lejos lo suficiente en el supermercado para cubrir nuestras necesidades. Ben y yo buscaríamos trabajo mañana, mamá. No, no lo harás, replicó tan rápido que parecía que esperaba mi oferta. Quiero que las chicas se concentren en sus tareas escolares. Pero mamá, otras chicas de nuestra edad trabajan a tiempo parcial aquí y allá, protestó Benny. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotras? Entonces, ¿cuándo hacen sus deberes, Benny? Trabajan después de la escuela, se arrastran hasta la tarde a casa y no leen ni escriben nada. Y luego trabajan los fines de semana y tampoco pueden estudiar, declaró mamá. De todos modos, no nos vamos a la universidad, mamá. No importa, dijo Benny. ¿Por qué no puedes intentar ser más positiva, Benny? Sé las reglas, dijo mamá, entrecerrando los ojos. Benny me miró furiosa. Mamá sacudió la cabeza y miró a Roy. Estaremos bien, mamá, dijo. Aceptaré ese trabajo en el taller de Slim. Te daré tanto como él siempre te dio. Probablemente más. No quiero que dejes la escuela, Roy, dijo mamá, pero no con mucha insistencia. Roy era ya un hombre de 18 años, con hombros anchos y lleno de orgullo. Orgulloso que ella sabía que había heredado de ella. Muy bien, dijo y me miró con los ojos profundos antes de darse vuelta para regresar a su habitación. Mamá suspiró otra vez y luego me miró. No cometas los mismos errores que yo. Lluvia. Tardas una eternidad en ligar con cualquier hombre, ¿entiendes? Sí, mamá. Y no creas en ninguna promesa. Advirtió. Los hombres están llenos de promesas. Se llenan de un pozo de falsas esperanzas el día que
Pueden comenzar a pronunciar sus primeras palabras y simplemente se sumergen en ese pozo cada vez que ven a una mujer desprevenida. Está bien, mamá, dije sonriendo. Mira, qué bonita estás, incluso despierta en mitad de la noche. Ven aquí y dame un poco de azúcar para que pueda tener un buen sueño esta noche, dijo, y por un momento sus ojos volvieron a ser jóvenes, los ojos de mamá que recordaba cantándome, agarrándome mi mano, abrazándome después de las pesadillas y dándome un beso de buenas noches. La abracé y ella me abrazó un poco más fuerte de lo habitual, acariciando mi cabello. Me hizo aletear como una mariposa en el estómago. Pude sentir los huesos estremecerse bajo su fina piel. Había perdido peso, como si los problemas la encogieran. Minuto a minuto. Ustedes, los niños, son mi única esperanza ahora, susurró ella. No me decepciones, Lluvia. No, no lo haremos, mamá. Benny tiene un resentimiento terrible, dijo con voz cansada cuando nos despedimos. No sé por qué, no le enseño a odiar, pero creo que, por ser morena, significa estar enojada todo el tiempo. Necesita sonreír más. Esperaba que tú le enseñaras eso, Lluvia. Espera que algo de tu luz se derrame en su oscuridad. Estará bien, mamá, prometí. Lo sé, dijo mamá, pero bajó la mirada cuando lo dijo para que no viera su duda y preocupación. Vete a dormir ahora también, mamá. Ya conoces a Ken. Se irá por un tiempo y luego volverá. Lo sé. Estuvo de acuerdo. Ve a dormir, Lluvia. Sigue, me insistió. Salí de la cocina y miré hacia atrás, una vez más, para verla respirar profundamente, levantarse y recoger los pedazos del plato que había arrojado contra la pared. Los tiró al cubo de la basura y se quedó allí, de espaldas a mí. Su cuerpo de 1,65 m se encogía un poco más. La cuenta bancaria de esperanza de mamá se estaba agotando. Cuando reciben los buenos sus merecidas recompensas, me pregunté. Y estaba segura de que mamá se preguntaba lo mismo. Benny estaba acostada en su cama con los ojos bien abiertos, ardiendo como una casa a la que le hubieran prendido fuego. A mamá siempre le vas a gustar más que a mí, me dijo en cuanto entré. No, claro que le gustas, Benny. No, porque no puede ser como Lluvia, me imitó, mirando la cabeza. Eso es lo que te oigo decir ahora. Se giró de lado para darme la espalda. Solo está preocupada por nosotras, Benny. No quiere decir que no seas tan buena como yo, dije. Me acerqué a ella y le puse la mano en el hombro. No seas así, Benny. No ahora. No con todo lo que Ken le está haciendo a ella y a nosotros, le supliqué. Ella me dio la espalda y habló hacia la pared. Siempre tuvo más de ti en sus ojos que en mí, Lluvia. Es como si se giró para mirarme. Como si te debieran más a ti que a mí o algo así. Eso es una tontería, Benny. No, no lo es, dijo poniéndose rígida. Hay algo, dijo sintiendo convencida. Hay alguna razón. En la oscuridad sus ojos captaron el pequeño resplendor de la luz del pasillo y brillaron como monedas nuevas. Sé que sabes a qué me refiero, Lluvia, dijo con voz más suave. Sé que finges que no hay diferencia, pero sé que lo sabes. Empecé a sacudir la cabeza. No, no. No nos mintamos, Lluvia siguió. Al menos no hagamos eso. No hablé. En realidad, no estaba del todo equivocada. Siempre sentí que mamá me miraba de una manera diferente. Simplemente no sabía por qué. Y no quería averiguarlo. Tenía miedo. No sé por qué tenía una corriente de miedo corriendo por el fondo de mis pensamientos. Pero corría, delgada y plateada, como un hilo de luz que tenía miedo de tocar. Estaba más segura en la oscuridad. Me fui a la cama y me quedé allí en silencio, mirando hacia el techo. Lo odio, murmuró Benny. Lo odio por lo que nos está haciendo. ¿Tú no? No, no lo odio. Puedo odiarlo. ¿No lo entiendes? No puedo odiarlo, pero no quiero odiarlo. Es nuestro padre, Benny. No me importa quién sea, lo dijo. Lo odio. A veces mamá se equivoca. A veces odiar te hace sentir mejor. Te hace más fuerte. Eso es algo que deberías aprender, Lluvia. Eso es algo que deberías aprender de mí. Se quedó en silencio por un momento, luego se apoyó en los codos y me miró. Tal vez por eso se preocupa más por ti. Mamá, dijo Benny, sonando como si estuviera resolviendo su propio dilema. Tal vez sabe que eres más débil que yo y necesitas más protección. Sí, dijo recostándose en su almohada. Apuesto a que es eso. Le gustó esa idea. Casi podía oír su sonrisa de satisfacción. Le ayudó a cerrar los ojos y a volver a dormir. Tal vez tenía razón, pensé. Tal vez yo sea más débil. Tal vez Benny tenía una mejor oportunidad de sobrevivir en este mundo duro debido a la forma en que era. Me di la vuelta y viajé por un camino diferente hacia la misma oscuridad. El principio del fin.
Desde que tengo memoria vivimos en un apartamento situado en un complejo de edificios que todo el mundo llamaba Los Proyectos. Incluso, de pequeña, odiaba el nombre. No sonaba como un lugar para vivir con una familia. Sonaba justo como la palabra sugería algún proyecto gubernamental, algún intento de lidiar con los pobres, algún programa burocrático. Benny lo llamó las jaulas, lo que me hizo sentir como si nos estuvieran tratando como animales. Supongo que, en algún momento, los edificios parecían limpios y nuevos. Al principio, no había grafitis de pandillas, garabateados alocadamente sobre cada espacio disponible, creando los libros de la locura, como me gustaba describirlos. Las calles de enfrente no estaban sucias y los pequeños trozos de césped no parecían sarnosos y enfermizos. Ahora todo el lugar parecía cenicero de alguien. Nuestro apartamento estaba en el segundo piso, a las 2:15. Teníamos suerte porque podíamos usar la escalera cuando el ascensor se estropeaba, lo que ocurría muy a menudo, y no estábamos en el primer piso donde había más posibilidades de robos. Algunos de los inquilinos del primer piso tenían rejas instaladas en las ventanas, por eso Benny bautizó el complejo como las jaulas. No sirvió de nada decirle que las rejas de las jaulas estaban pensadas para mantener a los animales dentro, no a la gente fuera. Afirmó que el gobierno quería mantenernos encerrados. Somos como un grano feo en la cara de la capital. Apuesto a que la gente del gobierno no quiere que los extranjeros nos vean. Por eso no los llevan por nuestras calles, declaró, repitiendo uno de los frecuentes discursos de autocompasión de Ken. No podía negar que había mucho miedo y delincuencia a nuestro alrededor. Todo el mundo tenía algún tipo de alarma, y a menudo sonaban accidentalmente. Había llegado a tal punto que nadie les prestaba mucha atención. Si alguna vez hubo un ejemplo de el niño que gritó lobo, fue aquí, en Los Proyectos. Benny, Roy y yo teníamos que caminar solo 3 cuadras hasta las escuelas, pero a veces sentíamos que estábamos atravesando un campo minado en una zona de guerra. Durante los últimos 6 meses, 2 personas habían fallecido por balas perdidas disparadas, desde autos que pasaban. Una pandilla disparaba a miembros de otra sin tener en cuenta a los inocentes transeúntes. Todos pensaron que era terrible, pero siguieron adelante y lo aceptaron como si fuera simplemente parte de lo que tenía que ser, como una tormenta desagradable que se acercaba. No había mucho que nadie pudiera hacer contra el mal tiempo y la mayoría de la gente tenía la misma actitud sobre nuestro crimen callejero. Mamá estaba visiblemente aterrorizada cuando alguno de nosotros salía después del anochecer. Incluso comenzaba a temblar. Empecé a pensar que no vivíamos de manera muy diferente a la gente de la Edad Media. Cuando nuestra maestra hablaba de las fortalezas, las fosas y los puentes levadizos y los peligros que se echaban fuera de los muros de la fortaleza, en ese entonces pensé en los proyectos. Ahora, además de tener alarmas y rejas de las ventanas, todos cerraban las puertas con 3 o 4 cerraduras con candados, cerrojos y rejas, y hacían lo mismo con las ventanas. Muchos de los ancianos se sentaban lejos de sus ventanas y temblaban con los sonidos de la noche, los gritos de los pasillos. Desde mi ventana apenas podía ver las luces de alguno de los edificios gubernamentales, y cuando caminábamos unas pocas cuadras hacia el este y mirábamos hacia el Capitolio, podíamos ver el monumento a Washington y el monumento a Lincoln, todos iluminados con promesas. Podíamos hacer algunas excursiones escolares a los lugares que incluso recorrer lugares como el edificio del Tesoro, donde vimos cómo se imprimía dinero, y el edificio del FBI, donde aprendimos sobre laboratorios criminalísticos y huellas dactilares. Nunca vimos el Congreso en acción, pero sí visitamos los edificios. A veces me sentía como un astronauta en estas viejas escuelas. Era como si nos transportaran a otro planeta. Veíamos las hermosas casas, las embajadas, lo rico y prósperas que eran la gente. Oíamos hablar de todas las maravillas, esperanzas que representaban esos edificios y monumentos, pero siempre volvíamos a nuestra realidad, donde era posible presenciar una venta de drop en la esquina o ver a un niño desatendido, deambulando entre vicios, vidrios rotos y metales oxidados. ¿Qué será de nosotros? En la escuela estudiábamos sobre la democracia y nos enseñaban sueños que aparentemente estaban reservados para otros rostros dormidos, no para los nuestros.
Hace poco alguien sufrió una sobrepip debajo de una escalera de nuestro edificio. La policía invadió el pasillo como abejas azules y luego se fueron tan rápido como habían llegado. Ninguno de ellos parecía sorprendido ni siquiera preocupados. Creo que ellos también habían llegado a aceptar los errores de la misma manera que nosotros. Mamá siempre soñó con sacarnos de ahí. Por supuesto, a mí me parecía que la mayoría de la gente que vivía aquí ya no podía ni siquiera imaginar eso por sí misma. Mamá no hablaba de eso con nadie más que con nosotros, porque odiaba las notas oscuras y pesadas del desánimo. Una vez, cuando a Ken le iba bien, no bebía tanto y ganaba un salario muy decente, pudimos ahorrar suficiente dinero para considerar la posibilidad de, al menos, alquilar una casa pequeña en un barrio mejor. Pero un día Ken fue y retiró el dinero en secreto. Recuerdo cómo mamá llegó a casa con aspecto desangrada después de descubrir lo que había hecho. Mató nuestros sueños, murmuró. Pensé que mamá le había dado un ataque al corazón. Sus labios se veían tan azules y parecía tener problemas para respirar. Tuvo que beber un vaso de whisky para calmarse. Se quedó sentada mirando por la ventana durante casi toda la tarde, mirando las calles con una extraña y suave sonrisa en el rostro y tarareando una vieja melodía como si estuviera mirando un hermoso campo o unas majestuosas montañas. Intenté hablar con ella, darle algo de comer, pero no parecía oírme. Estaba muy asustada, temía por todos nosotros. Finalmente, Ken llegó a casa. Roy no estaba allí en ese momento. Me alegré porque seguro que habría habido una pelea. Ben y yo estábamos en la puerta de nuestros dormitorios, conteniendo la respiración, esperando que mamá fuera a estallar como una furia que nunca habíamos visto antes. Pero nos engañó. Al principio habló con calma, solo le pidió que le dijera por qué había hecho tal cosa sin decirle a ella. ¿Y qué había hecho con ese dinero? Al principio pensamos que no iba a decírselo. Se movió por la cocina, se sirvió una cerveza, envolvió sus dedos largos y gruesos alrededor de la botella. La abrió y tomó un largo trago. Se apoyó contra la encimera junto al fregador. ¿Lo necesitaba?, dijo finalmente. Para pagar una deuda. ¿Una deuda? ¿Qué deuda? La factura de la luz que está vencida, las facturas del dentista de Benny y Lluvia. ¿Qué deuda, Ken?, exigía ella. Una deuda, repitió él. Evitó su mirada. Ella se levantó lentamente. Parte de ese dinero era dinero que gané con mucho esfuerzo. ¿No tengo derecho a saber dónde ha ido a parar?, preguntó, todavía en una voz notablemente suave para ella. Tenía una deuda, ya te lo dije, repetía él. Ella parecía inflarse. Sus pequeños hombros se levantaron, su pecho se elevó. Miré a Benny, su rostro estaba lleno de ira y mi estómago se sentía como si las avispas hubieran construido un nido adentro. Te jugaste nuestro dinero, ¿no, Ken Arnold? Anda, dímelo. Acabas de tirar a la basura todo ese dinero, meses y meses de trabajo. Se volvió para mirarla con la botella de cerveza en los labios y el cuello moviéndose como el cuerpo de una serpiente. De repente, mamá le arrancó la botella de la mano de un manotazo y ésta voló por encima de la cocina. Se estrelló contra el suelo. Ken se quedó atónito. Por un momento no pudo moverse. Estaba tan sorprendido por su agresividad y su ira que también le impidió respirar. Para Ben y para mí, ver a mamá con todos sus 1,65 m de altura y 150 kilos, echando humo enfrente de Ken, con su cuerpo de 1,85 m y 150 kilos de peso, en sus hombros enormes y su cuello grueso, era aterrador. Él podía aplastarla como una mosca, pero ella clavó su cara en él y no pestañó. Vas a destruir mi esperanza así como así, y luego me dices que era una deuda. Vas a derramar mi sangre y mi sudor en la calle y me dices que es solo una deuda. Retírate, mujer, dijo Ken, pero vi que temblaba. No estaba claro si temblaba por su propia ira abrumadora o por miedo. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que también estábamos allí y su orgullo se encabritó, como un león dormido. ¿Qué creen que están haciendo ahí tirando mi cerveza? Al otro lado de la habitación, rugió con los ojos muy abiertos. Eres una mujer loca y no me voy a quedar aquí escuchando a una mujer loca. Se dio la media vuelta y salió corriendo de la casa. Mamá se quedó mirándolo por un momento y luego fue a limpiar el desastre. Fui para ayudarla. Ten cuidado de no cortarte, Lluvia, me advirtió en voz baja y cansada, mientras recogía los trozos de vidrio. Benny todavía temblaba en su silla. Lo haré yo, mamá, dije. Ella no discutió. Fue a su dormitorio a acostarse. Pensé que tal vez nunca se levantaría, pero de alguna manera mamá encontró la fortaleza para seguir luchando, para recuperar su optimismo, para reemplazar en su jardín la esperanza y seguir soñando por todos nosotros.
Creo que fue el coraje de mamá, más que cualquier otra cosa, lo que me mantuvo llena de sueños también. Si ella podía estar así, después de lo que le había pasado, pensé, yo, que era mucho más joven y todavía tenía muchas posibilidades, tenía que estar llena de corazón, tenía que aferrarme a mis sonrisas y no ser como Benny, tenía que reprimir el impulso de odiar a todos y todo, tenía que ver el cielo azul y las estrellas, incluso en los días más lluviosos, tantos días de lluvia.